Mi hijo me llevó al asilo sin decirme nada, y se quedó con todo lo que tenía. Así empieza esta historia. Me llamo Ernesto y tengo 74 años. Nunca pensé que mi propia sangre me traicionaría de esta forma. Porque una cosa es discutir, tener diferencias, lo típico entre padres e hijos. Pero otra, muy distinta, es que te borren de tu propia vida como si fueras un mueble viejo. Yo no soy ningún santo, claro. Trabajé toda la vida como contador, me rompí el lomo desde los 17. Cría 2 hijos, Miguel y Ana, después de que su madre nos dejara por otro cuando eran chicos. Me quedé con ellos solo. Por eso, siempre pensé que al menos, cuando ya no pudiera valerme por mí mismo, Miguel estaría ahí. Todo comenzó un martes por la mañana. Miguel pasó por mi casa y me dijo que me llevaría al médico para un chequeo general. Me pareció raro, porque no lo veía desde hacía 3 semanas y de la nada se aparecía con ese plan. Pero bueno, le creí. Me subí al coche con él. Papá, es solo una revisión. Cosas de la edad, ya sabes, me dijo, sonriendo. Lo que no sabía es que ese viaje no tenía vuelta. Me llevó a un centro de adultos mayores en las afueras de la ciudad. El lugar olía a desinfectante y a resignación. Es por tu bien, papá. No puedes vivir solo ya, me soltó, con esa voz de quien se siente superior. Quise protestar, pero en cuanto miré a mi alrededor, vi que ya todo estaba preparado. Una maleta con mi ropa, mis documentos en una carpeta, incluso mi cepillo de dientes. Todo lo había hecho a escondidas. Intenté salir, pero el personal del lugar me detuvo. Me dijeron que mi hijo había firmado un documento de autorización, como si yo ya no pudiera decidir nada por mí mismo. Esa noche no dormí. Me sentía traicionado, humillado. ¿Qué clase de hijo hace algo así? ¿Qué clase de hombre decide que su padre ya no tiene derecho a opinar sobre su propia vida? Al día siguiente pedí hablar con Miguel. No vino. En cambio, me llegó un sobre con una nota. Papá, es mejor así. Cuida tu salud. Yo me encargo de tus cosas. Esa frase me taladró el alma. Yo me encargo de tus cosas. Porque claro, eso incluía mi casa, mi pensión, mis cuentas del banco, todo lo que me costó una vida levantar. Pasaron los días. Me fui resignando, aunque por dentro hervía. Pero algo no me dejaba en paz. ¿Por qué tanto apuro en meterme ahí? ¿Qué quería Miguel realmente? Fue entonces cuando conocí a doña Berta, una señora que llevaba 2 años en ese lugar y que se convirtió en mi confidente. ¿También te trajeron sin avisar?, me preguntó ella, con una mirada triste. Sí. Mi hijo dice que es por mi bien. Pues cuidado, porque a veces el bien de uno es el bolsillo del otro. Esa frase me marcó. Y fue la chispa que encendió mi desconfianza. ¿Y si Miguel no lo hacía por cuidarme, sino por quedarse con todo? Doña Berta no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, dejaba una marca. Me contó su historia. Su hija la había convencido de vender su casa, con la excusa de comprar una más pequeña, más cómoda, decía. Le prometió que vivirían juntas. Al final, la trajo al centro y nunca más volvió a verla. Desde entonces, doña Berta vivía esperando un domingo que no llegaba. Esa historia me abrió los ojos. Empecé a sospechar de todo. Recordé que, semanas antes de aquel chequeo, Miguel me pidió firmar unos papeles para regularizar una cuenta. No leí bien, confié. Siempre le firmaba lo que me pedía, pensaba que era mi hijo, que no me haría daño. Qué iluso fui. Pedí hablar con la directora del centro. Quería saber quién autorizó mi internación, qué documentación se presentó. Me respondió con evasivas, con esa sonrisa de protocolo que te dan cuando no quieren meterse en líos. Fue una decisión familiar, dijo. Todo está en regla. Pero yo no iba a quedarme cruzado de brazos. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que recordaba, fechas, nombres, detalles. Y, sobre todo, lo que me decía Berta, y otros residentes que, como yo, habían llegado sin decidirlo. Era un patrón, una constante, hijos que se quedaban con los bienes y dejaban a los padres encerrados, mientras afuera hacían su vida. Una tarde, mientras tomábamos café con Berta en el patio del centro, se acercó una joven con bata blanca. Era nueva, se notaba por cómo miraba todo. Nos sonrió y se presentó. Hola, me llamo Lucía. Soy trabajadora social. Estoy haciendo una investigación sobre derechos de adultos mayores. ¿Les puedo hacer unas preguntas? Berta y yo nos miramos. Era nuestra oportunidad. Lucía se mostró genuinamente interesada. No era como el resto del personal. Escuchaba, anotaba, y sobre todo, preguntaba bien.
Le conté todo lo que había pasado, desde el momento en que Miguel me dijo, vamos al médico. Ella frunció el ceño cuando le hablé de los documentos firmados. ¿Nunca tuvo una evaluación médica oficial que dijera que no estaba en condiciones de vivir solo?, preguntó. Jamás, le respondí. Entonces esto podría ser ilegal. Esa palabra me devolvió el alma al cuerpo. Ilegal. Por fin alguien lo decía. Lucía me prometió que investigaría. Me pidió una copia del cuaderno donde escribía todo. Le entregué las notas, y también una carta que había recibido hacía poco del banco, en la que se mencionaba que Miguel había hecho varios movimientos en mis cuentas. Eso era clave. Los días siguientes fueron de espera, de ansiedad. Lucía pasaba a veces, tomaba más notas, hablaba con otros residentes. Estaba armando un caso. Yo lo sabía. Mientras tanto, Miguel seguía sin aparecer. Solo recibía llamadas de su asistente, que me decía que él estaba muy ocupado con el trabajo. Qué conveniente, ¿no? Berta me animaba. Tú tranquilo, que cuando el río suena, piedras trae. Y el río ya sonaba fuerte. Pasaron un par de semanas. Lucía ya había hablado con al menos 10 personas del centro, todos con historias similares, decisiones tomadas sin consentimiento, firmas dudosas, patrimonio desaparecido. Lo más triste era ver cómo muchos, como doña Berta, ya no tenían fuerzas para luchar. Habían aceptado su suerte. Yo no. Una mañana, mientras regaba unas plantas del jardín, una pequeña distracción que me dejaban hacer, se acercó Lucía con paso firme. Don Ernesto, necesito que me acompañe. Viene alguien a verlo. Mi corazón se aceleró. ¿Sería Miguel? ¿Ana? ¿Algún abogado? Caminé con ella hasta una sala pequeña, donde una mujer de unos 40 años, muy elegante, me esperaba con una carpeta bajo el brazo. Buenos días, señor Herrera. Soy la abogada Jimena Torres, trabajo con Lucía en un programa de defensa de adultos mayores. Su caso es preocupante. Creemos que su hijo cometió varias irregularidades. Me senté despacio. No quería ilusionarme, pero sentí por primera vez en mucho tiempo que alguien me creía. Jimena me explicó que Miguel había usado un poder notarial que, en teoría, yo firmé hace 3 meses. Un documento que le permitía administrar mis bienes sin consultarme. Lo peor era que el documento estaba registrado oficialmente, pero yo jamás lo firmé. Hay formas de impugnarlo. Ya solicitamos una revisión caligráfica. Pero vamos a necesitar que su hija Ana esté de su lado. Eso me tocó el alma. Ana y yo no hablábamos tanto como antes, pero siempre fue la más noble. Decidí llamarla. Le expliqué todo, entre lágrimas y con la voz quebrada. Ana lloró conmigo. Me creyó al instante. Papá, no sabía nada. Miguel me decía que tú estabas bien, que habías decidido quedarte ahí. Una semana después, Ana apareció en el centro con Lucía y la abogada. Traía copias de estados de cuenta, pruebas de movimientos bancarios raros, e incluso una escritura que Miguel intentó transferir a su nombre. Todo sin avisar. Ese día marcó el comienzo de mi salida. La abogada presentó una denuncia. Se solicitó la anulación del poder notarial y la restitución inmediata de mis cuentas. Miguel, por supuesto, negó todo. Dijo que lo hacía, por mi bien. Pero las pruebas eran claras. La caligrafía no coincidía. Había documentos firmados mientras yo estaba internado por una gripe, sin poder salir de casa. Doña Berta fue la primera en felicitarme. Ya ves, don Ernesto, uno se puede caer, pero no rendir. Aún no podía irme del centro. Legalmente, debía esperar la resolución. Pero la directora, al ver el escándalo, cambió su actitud. Ya no me miraban como un viejo loco. Ahora me ofrecían té y preguntaban si necesitaba algo. Ana venía a visitarme cada semana. Traía fotos, me contaba sobre sus hijos, me hablaba de cosas simples, como estaba el clima, qué flores había en su jardín. Me devolvía la vida. Mientras tanto, Miguel seguía en silencio. Pero la justicia ya caminaba. Y esta vez, no lo haría sola. El juicio fue más rápido de lo que esperábamos. La presión mediática ayudó. Lucía había compartido, con mi permiso, parte de mi historia en un informe sobre abusos a adultos mayores, y el tema tomó vuelo. Varios medios se interesaron. No con nombres, claro, pero era evidente que muchos hijos estaban usando el mismo modus operandi: aislar, manipular, quedarse con todo. La audiencia fue virtual. Me conecté desde el centro, con la ayuda de Lucía. Miguel apareció desde una oficina, bien vestido, con su abogado al lado. Ni una sola vez me miró a los ojos. Jimena, mi abogada, fue clara.
Mostró las inconsistencias en las firmas, los movimientos sospechosos, el testimonio de Ana. Incluso aportó el historial médico que demostraba que yo estaba en pleno uso de mis facultades cuando Miguel me internó por mi bien. El juez no tardó mucho. Suspendió el poder notarial, ordenó congelar las cuentas, y pidió una investigación más profunda por posible falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. No gané una fortuna. Ni me dieron medallas. Pero esa noche dormí por primera vez sin rencor. Porque aunque me dolía lo que Miguel había hecho, más me dolía en lo que se había convertido. Ana me propuso que fuera a vivir con ella. Al principio dudé. No quería ser una carga. Pero me lo dijo de frente. Papá, tú me cuidaste toda la vida. Ahora me toca a mí. Así que, semanas después, dejé el centro. Doña Berta lloró cuando me despedí. Prométeme que vas a escribir lo que vivimos aquí, me pidió. Te lo prometo, le dije. La casa de Ana era cálida. Con aroma a café y a cariño sincero. Me preparó un cuarto con una silla junto a la ventana, donde podía leer, escribir, mirar el cielo. Miguel fue citado varias veces, pero no se presentó. Su abogado intentó negociar, pero Jimena fue firme. No íbamos a arreglar algo así con dinero. Era cuestión de dignidad. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una carta que Miguel me había escrito cuando tenía 10 años. Decía: Papá, cuando sea grande te voy a comprar una casa gigante para que nunca estés solo. La leí una y otra vez. Y lloré. Porque ese niño tierno ya no existía. Algo se había roto en el camino. Tal vez por la falta de su madre. Tal vez por mi forma de educarlo. No lo sé. Pero lo que sí supe, es que yo no merecía terminar olvidado, encerrado, borrado. Poco a poco, recuperé mis cuentas, mi casa, y también mi voz. Empecé a escribir todo lo vivido. Página por página. Como una forma de sanar. No sabía si alguien lo leería, pero en el fondo, sentía que era necesario. Porque estas cosas pasan. Más de lo que uno cree. Y el silencio es el peor cómplice. Los días en casa de Ana eran tranquilos, pero cargados de emociones. Después de tanto tiempo, me costaba creer que estaba libre. Que podía caminar por donde quisiera, decidir a qué hora dormir, abrir la puerta sin pedir permiso. La libertad es algo que uno no valora, hasta que se la quitan. Ana me animó a seguir escribiendo. Me compró un cuaderno nuevo, y todos los días, después del desayuno, me sentaba a llenar sus páginas. Empecé con mi historia, pero luego sumé la de Doña Berta, la de Don Emilio, la señora Clara, todos esos compañeros del centro que no tuvieron la misma suerte. Lucía venía cada tanto a visitarme. Me contaba que, gracias a lo que pasó conmigo, se habían abierto investigaciones en otros lugares. Algunos centros estaban siendo auditados. Era una pequeña ola de justicia, y yo, sin querer, la había provocado. Una tarde, mientras leía en la galería, recibí una carta. El sobre tenía el nombre de Miguel. Me temblaron las manos al abrirla. Pensé que sería una amenaza, una queja, pero no. Era algo más extraño. Decía: Papá, sé que no tengo perdón. No te pido que me entiendas, solo que algún día puedas no odiarme. No lo hice por maldad. Lo hice por miedo. Miedo a perderlo todo. A que tú enfermaras solo, a que algo te pasara y yo no supiera qué hacer. Me equivoqué. Mucho. Y lo peor es que ni siquiera tengo cómo reparar lo que rompí. No espero nada. Solo que te cuides. Miguel. No lloré. No grité. Solo lo leí una y otra vez, tratando de entender al hijo que crié. No supe si era sincero o si solo quería limpiar su culpa. Pero sí supe que ya no me dolía tanto. Porque al menos, reconocía el daño. Guardé la carta entre las hojas de mi cuaderno, no como un recuerdo, sino como un recordatorio de lo que puede pasar cuando el amor se tuerce por el egoísmo. Esa noche soñé con Berta. Estábamos los dos sentados en el patio del centro, como siempre. Ella me decía: ¿ves? Al final, todo se acomoda. Y sí, poco a poco todo se iba acomodando. Ana me propuso publicar mi historia. Me dijo que había editoriales interesadas. Yo no quería fama. Pero si podía evitar que a otro le pasara lo mismo, entonces sí valía la pena. En la casa reinaba la paz. Mis nietos me buscaban para que les contara anécdotas. Les hablaba de mis años como contador, de cómo conocí a su abuela, de cuando fuimos al mar en el 89 con un auto que se recalentaba cada 50 kilómetros. Me sentía vivo. Y sobre todo, digno. Porque a veces, perderlo todo es lo único que te hace entender cuánto valías. Y yo, valía mucho más de lo que Miguel supo ver.
El día que terminé de escribir la última página del cuaderno, lo cerré con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, tampoco alegría. Era algo más profundo, una especie de paz. Como cuando uno termina de limpiar una herida y por fin empieza a sanar. Ana me abrazó al ver que dejaba el cuaderno sobre la mesa. ¿Lo terminaste? Sí, le respondí, y también me terminé de entender a mí mismo. No se trataba solo de Miguel. Ni del centro. Ni siquiera del dinero. Se trataba de cómo llegamos a un punto donde la vejez se convierte en un estorbo. Donde un padre, después de haberlo dado todo, puede ser tratado como un mueble viejo. Días después, presenté mi historia en una pequeña biblioteca del barrio. Ana organizó el evento. Vinieron vecinos, adultos mayores, trabajadores sociales, incluso otros que habían vivido cosas parecidas. Lloramos, reímos, nos abrazamos. Había algo en común entre todos, las ganas de ser escuchados. Una señora se me acercó después. Tendría unos 70 años. Me dijo: gracias. Pensé que era la única a la que le habían hecho eso. Y ahí entendí que la historia que viví no era mía solamente. Era de miles. La justicia siguió su curso. Miguel fue citado oficialmente a declarar y, finalmente, se presentó. La investigación aún continúa. No sé si terminará en cárcel o en una sanción económica. Pero ya no me quita el sueño. Ana me prometió que, pase lo que pase, nunca más estaría solo. Y le creo. Porque el cariño verdadero no necesita contratos ni poderes notariales. Solo necesita presencia, respeto y un poco de paciencia. Hace poco recibí una llamada inesperada. Era Lucía. Me contó que el informe donde aparecía mi historia había sido reconocido a nivel nacional. Incluso, querían invitarme a un foro sobre derechos de adultos mayores. Le dije que lo pensaría, pero en el fondo, ya sabía que diría que sí. No por ego. Sino porque si mi voz puede ayudar a que otros no pasen lo mismo, entonces tiene sentido seguir hablándola. Ahora me levanto cada mañana, abro la ventana y respiro. Me preparo un café, escucho las noticias, y escribo. Tal vez un día cuente otras historias. Las de mis compañeros. Las de doña Berta, que aún sigue en el centro esperando a su hija que nunca regresa. Y si algo aprendí en todo este proceso es que nunca es tarde para defenderse. Que la edad no nos hace menos, sino más sabios. Como decía mi padre. El árbol viejo da la mejor sombra. Y ahora entiendo que aunque intentaron cortarme las raíces, sigo de pie. Con menos hojas, quizás, pero con más vida que nunca.